¿Verdad que sí? Entonces nuestra forma, lo que escucharon los discípulos de Él dentro del mensaje, es que lo confiese a Él y Él te perdona. Amén. Miremos el versículo número 10. Y este versículo número 10 habla y dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y hace sentido. Si uno está diciendo que no tiene pecado y Él está diciendo en su palabra, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, Él mismo lo está diciendo pecador y uno está diciendo que no es pecador, lo hace Él ¿qué? Mentiroso. Pero ahí mismo te dice que la verdad no está en ti porque tú no estás repitiendo su propia palabra. Y como Él es el soberano y nos conoce bien y sabe de dónde hemos venido, verdaderamente nosotros somos pecadores. Amén, hermano. Bendito sea nuestro Dios. Le hacemos a Él mentiroso cuando no reconocemos quién verdaderamente somos. Eso es lo que significa ese versículo. Cuando usted y yo no reconocemos verdaderamente quién somos, lo hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Está claro, ¿no? Si no reconocemos quién verdaderamente somos, lo hacemos a Él mentiroso. Y Dios quiere que nosotros entendamos sinceramente y que reconozcamos quién somos verdaderamente. Seres humanos que hemos fallado y hemos pecado. Miremos el versículo número 1 del capítulo 2 de Primera de Juan. Mucha gente al que lee esto puede decir, bueno, si Él me va a perdonar, déjame seguir mi rumbo. Y déjame seguir pecando. La palabra de Dios inmediatamente hace una corrección. Y la corrección es recordarte que tú eres salvo por gracia. Y que Dios conoce los corazones. Y que Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Y mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dentro del mensaje que los discípulos están escuchando que hay un abogado para nosotros. Y él mismo que habla, Jesucristo, es el abogado. Entonces, los discípulos escucharon muy claramente que Él se declara nuestro Señor Jesucristo como nuestro abogado. Y usted y yo no nos sintamos derrotados cuando tenemos un abogado. No nos sintamos que no tenemos esperanza cuando Dios ha puesto todo a nuestras manos, que solamente hay que confesar, reconocer, porque abogado tenemos para recibir perdón. Amén. Él mismo que habla, Jesucristo, Él es el abogado. Por esa razón, nosotros no le tengo que pedir absolutamente nada a la Virgen de la Altagracia, ni tampoco a la Virgen de Cobre, ni a la Virgen de Guadalupe, ni a Mahoma, ni a Buda, ni a nadie que esté alrededor, porque usted y yo, nuestro nombre, ni los nombres que he mencionado, sale en esta Biblia como el abogado intercedor para con el Padre, sino Jesucristo. Por esa razón, nuestra adoración va hacia nuestro abogado,
y nuestro abogado, Él se menciona a Él mismo, Jesucristo. Amén. Observen el versículo 2. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por lo nuestro, sino también por lo de todo el mundo. En este versículo número 2, dentro del mensaje que estos discípulos están escuchando y escribiendo de Él, se transmite la única esperanza del perdón. ¿Cuál es la única esperanza del perdón? Él mismo. Porque acordémonos cómo comienza el versículo número 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Y quién es Él? Jesucristo. ¿Y qué está diciendo Él? Que Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. La única forma de conocer a Dios es guardando su mandamiento. La única forma que yo puedo recibir perdón es reconociendo quién es el que está hablando y al recibirlo a Él, porque Él es nuestra propiciación. El versículo número 3 lo dice, y esto sabemos, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. La única forma de conocer a Dios es ¿qué? Guardando sus mandamientos. Un acto de obediencia es lo que Dios espera de nosotros. Dios no espera riqueza de nosotros. Dios no espera que nosotros seamos una persona sobrenatural. Dios lo que anda esperando es la obediencia nuestra. Yo termino con el versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y esto es un punto importante. Yo estoy terminando con este versículo. Oigan esto. Escuchémoslo una vez más. Y me gustaría que ustedes lo leyeran conmigo. El versículo 6, por último. Y dice: el que dice que permanece en Él, hermano, una vez más. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él. Lo último que escucharon dentro del mensaje que Él habló y los discípulos escribieron fue que Él, vamos a ponerlo en letra nuestra del siglo XXI, en letra nuestra del día del siglo nuestro. Vamos a ponerlo en palabras que hemos escuchado alrededor de nosotros. El que dice que es cristiano. ¿Han escuchado esa expresión? Yo soy cristiano. ¿Lo han escuchado? Ok. ¿Han escuchado la palabra que dice todos somos hijos de Dios? Bien famosa esa. ¿Han escuchado la expresión yo soy seguidor de Cristo? Hemos escuchado esas expresiones. El versículo 6 habla lo que los discípulos escucharon de Él. Dentro de ese mensaje ellos cierran y dicen: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En otras palabras, el que dice que es cristiano, el que dice que es hijo de Dios, el que dice seguidor de Cristo, debe de andar como Él anduvo. Tú te llamas hijo de Dios, entonces anda como Él anduvo. Tú te llamas cristiano, entonces anda como Él anduvo. Tú te llamas seguidor de Cristo, entonces anda como Él anduvo. Eso fue lo que escucharon los discípulos. ¿De quién? De Él. ¿Y quién es Él? Jesucristo. ¿Cuánto decimos amén? Cuando tú entiendes esto y yo entiendo esto, uno puede cerrar la palabra de Dios y humildemente decirle a Dios: soy pecador, confieso mis pecados, reconozco mi error, no voy ante otro abogado
No voy a los dioses de este mundo, ni a los ídolos de este mundo. Voy a ti porque dentro del mensaje se escuchó que tú eres el único abogado. Y los discípulos lo escucharon, lo escribieron y hoy en día lo estamos leyendo. Vengo a ti, confieso mis pecados, me arrepiento de mis pecados y recibo al que me perdona mis pecados. Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Dios le bendiga a todos.